Bueno, vamos a calcular la amplitud del periodo y el ángulo de fase de esta ecuación. Muy bien. Para calcular primero la amplitud, tenemos que determinar cuál es A, B, C o D. En este caso, A es igual a menos 2. B, siguiendo esta fórmula, ¿no? B es la que tiene X, o sea que 3. C es pi. Y D no tiene, o sea que sería 0. Como ven acá, D no tiene. Y primero vamos a calcular la amplitud, que es el valor absoluto de A. ¿Qué sería lo absoluto de A? Pasar este número a positivo. Cuando tiene estas rayitas, significa que es el valor absoluto de ese número, en este caso de A. La amplitud de esta entonces sería menos 2, lo pasamos y sería 2. Perfecto. Ahora vamos a calcular el periodo. El periodo son 2pi sobre b, el valor absoluto de b, acuérdense que las rayitas, y serían 2pi sobre el valor absoluto de b, que en este caso serían 3 también. 2pi sobre 3. Y este sería el periodo, que también puede ser calculado como p. Ahora, ángulo de fase. El ángulo de fase sería C sobre B. Acá tenemos que calcular que C es positivo en esto. Porque si nosotros tomamos esta cosa de referencia, esta fórmula de referencia, sería lo siguiente. Sería menos 2 sobre sen, o sea, vamos a copiar esta, menos 3x menos pi. ¿Por qué menos pi? Porque acá hay un menos y en la fórmula siempre se tiene que respetar esta. O sea, acá es lo mismo que poner seno o coseno. Es indiferente y es igual. Entonces, pi nos representa que está en positivo. Sería 2 sen sobre 3x más pi. O sea, c en realidad sería el positivo de pi. Bueno, vamos a calcular el ángulo de fase. El ángulo de fase sería C sobre B, que acabamos de descubrir que está en positivo. Así que pi sobre B. Y serían pi sobre 3, el ángulo de fase. Perfecto. Ahora vamos a pasar a otra. Vamos a poner f2x, o sea, vamos a poner el nombre de la ecuación, que es lo mismo, 3 sobre 2 cos, o sea que es lo mismo, puede ser seno o coseno, eso es igual, sobre, bueno, entre paréntesis x más pi sobre 5. Perfecto. Bueno, primero vamos a calcular la amplitud. La amplitud, en este caso determinamos cuál es A. A es esta, siempre la que está delante del seno o coseno. Y lo calculamos, sería el valor absoluto de esto, que es esto mismo. O sea, es pasarlo a positivo. Y como ya está en positivo, lo pasamos. Periodo. El periodo se puede representar con una T. Me quedó medio raro, pero sí es una T. Sería 2pi sobre b, el valor absoluto de b, y como acá hay una x, acá hay una x, sería que es 1. Bueno, entonces sería 1. Y como el valor absoluto es indiferente calcularlo porque daría positivo, o sea, y esto ya está en positivo, sería 2pi el resultado del periodo. Ángulo de fase. El ángulo de fase, como vamos a ver en qué valor está C, si está en positivo o está en negativo, sería sobre cos x, y siguiendo la fórmula de referencia tenemos que menos, porque como dice acá hay un menos después de la b,
Entonces sería menos más pi sobre 5. Esto lo transforma a c en negativo, porque negativo por positivo es negativo. Entonces sería 3 sobre 2 cos x menos pi a la 5. Bueno, vamos a calcular el ángulo de fase. Sería que acabamos de descubrir que c estaba en negativo por la misma fórmula de referencia, siguiendo esto, sobre b. b es 1, o sea que podríamos decir que el ángulo de fase es esto. Esto es un 5. Y ahí está. Bueno, pueden calcular amplitud, periodo y ángulo de fase en la siguiente fórmula. Vamos a ponerle un nombre, f de 3. Vamos a calcular más. Vamos a hacer esta, que esta es más. Bueno, se las dejo para que la hagan ustedes. Sería 4 sobre sen 2x menos 3.